Seguimos haciendo un poquito de trabajo en caída libre. Han hecho una estrella y después ya se han separado. Acaban de abrir campañas. Preciosa la bajada de esa enorme bandera. La senyera Wildcard, la primera eliminatòria, veurem com és fonamental, i això ho explicarem també. Barcelona i Catalunya donen el transport aeri, evidentment, no cal dir-ho, aquest any 2009, un any en el qual... Si voleu participar, intentar guanyar un vol acrobàtic. Estamos viendo los últimos pases del extra de François Lèvot. También el piloto, esa es la marca, esa es la meta. Quédate apretado un poco. Y los cruces se aproximaban en aquel momento a la gente. Patrulla aérea que ejecuta este tipo de maniobras de una forma impecable. Ellos se llaman masas de Portugal, pero la patrulla Breitling Jet Team también vuela muy bien. ¡Finalmente ganó! ¡Aplaudimos para que esta figura tan fantástica! En los jueces la velocidad según el flow de agua, según la vida de agua, es complicada esa secuencia. Hay que mantener un efecto óptico y que parezca que están realmente cerca, aunque se explica una explosividad.
completa cromático, ellos a veces sufren una serie de micro derrames en los brazos cuando se han pasado un poquito de gest, y desde luego mantener una maniobra es todo un éxito. La familia que se encarga de llevar al límite las prestaciones del avión es la actuación del solo que le encanta la avión. Francamente. Aquesta pista. El Corsair, aquí el teniu. Dentro de un instante esta participación que está ahora mismo cruzando la mata del rugiente a tope de caballo. Una potencia para Corsair, bien arriba un foro con limpa al Corsair, esa cuarta una sola. Con unos 170 ejemplares, quiero recordar, construidos en Cádiz, y la verdad es que una de las primeras creaciones, de los primeros empujos de esa empresa que es Casa. Es pot afirmar tranquil·lament que aquest Junker J52 va ser l'avió que va posar en marxa tota la indústria aeronàutica espanyola. Aquí el teniu que diu la Junker 52. Més gran del món. 45 anys de producció ininterrompuda d'aquest Antonov An-2. La Nusca era el seu nom popular. Un avión que sirve prácticamente para todo, es un torrecaminos, aterriza en cualquier sitio, tiene velocidades de pérdida que son de risa, vuela muy lento y sirve tanto en un país del Caribe como en Siberia. Es el Antonov 2, un montón de caballos, quizás para hacer trabajo aéreo, el mejor del mundo y actual todavía. El mayor biplano en marxa en la carrera. Acomiadem aquest espai d'aviació clàssica. Aplaudiment per als tres que hem vist, l'Antonov An-2 i els Junkers. Ja ens veurem